Buenos días y gracias por la presentación. Y a fuerza de sonar trillado, me gustaría empezar por agradecer el favor, el honor de esta invitación a participar en este grupo de ponencias. Yo sé que para todos los que participamos en este congreso nos resulta especialmente, particularmente satisfactorio, gustoso dar nuestra plática, pero en mi caso particular tiene todavía un extra adicional y tiene el gusto, el placer de ese sentimiento de regresar a casa. Como quizá algunos de ustedes sepan, o por la presentación de hace unos momentos, pues yo tuve la suerte de participar con el Tecnológico de Teciutlán como catedrático, ¿no? Entonces, siempre será para mí un placer poder regresar al tecnológico, aunque sea en este caso de manera virtual. Bueno, vamos a empezar con la plática. Eh, de entrada, si usted llegó a este punto, a este lugar, porque andaba en internet buscando una receta de cocina o estaba buscando el video de la bebecita Bebelín en YouTube, le tengo malas noticias, se equivocó, pero no se vaya. A lo mejor le pueda resultar más interesante, eh, ojalá, ¿no? Lo que vamos a platicar. No está usted en un recetario de cocina y no está, afortunadamente, en un grupo de videos musicales. Usted se encuentra aquí, estamos en la ponencia de las 11:30. Un servidor, Juan Carlos Moreno Rodríguez, va a hablar un poco, les va a hablar un poco sobre los métodos biométricos para reconocimiento de usuario. Y nuestra plática, de lo que vamos a hablar en estos minutos, tiene mucho que ver o está principalmente fundamentado en un concepto muy importante que es el concepto de la identidad, ¿no? Eh, este es uno de esos conceptos que normalmente damos por sentado, que no nos ponemos a reflexionar detenidamente a qué nos referimos y qué implicaciones tiene el hecho de que cada uno de nosotros esté dotado de una identidad y que esta identidad sea reconocida. Entonces, si me hicieran favor a manera de arranque, me gustaría que en lo que yo sigo divagando, ustedes en un canal aparte, en procesamiento en paralelo, le dediquen unos segunditos a tratar de pensar esto, ¿no? ¿Qué es la identidad? ¿Por qué yo soy quien soy o quien dicen ser? ¿En qué momento o de qué modo yo puedo comprobar mi identidad o lo que la gente cree que soy? Para seguir con este hilo de pensamiento, les presento esta fotografía, ¿no? Bueno, eh, si no me estuvieran viendo en este momento, yo les preguntaría, ¿cuál de estas dos personas que aparecen en esta fotografía es Juan Carlos Moreno? ¿O cuál creen que piensan que es Juan Carlos Moreno? Entonces, de entrada, por convención social, lo más lógico sería pensar que Juan Carlos Moreno sea la persona que está a la izquierda, la persona que tiene la corbata. ¿Por qué? Porque el conjunto de palabras Juan Carlos representan un nombre y ese nombre específico, Juan Carlos, normalmente está asignado a una persona de el sexo masculino. Y ojo, aquí entra un primer concepto. El género forma parte de la identidad. Entonces, este concepto, identidad, está relacionado con un conjunto de características que todas juntas nos determinan que una persona sea diferente a las demás. Entonces, vamos a suponer que sí, que este fulano, el que está a la izquierda, es su seguro servidor, Juan Carlos Moreno. Para despejarles dudas, la persona que está junto a mí en la foto es mi esposa. Otra manera de evidenciar que es mi esposa es que, como podrán ver, gracias al amor hasta estoy floreciendo, ¿no? Me están saliendo aquí ramitas de la cabeza. Y florecitas y demás. El amor nos hace florecer. Esto me recuerda que, a propósito de la identidad y demás, quizá una de las razones por las que se da pie
a esta conversación es que una vez estaba yo haciendo, aquí en la ciudad de Puebla, estaba haciendo una investigación de campo nocturna aquí en la ciudad. Salí a recorrer varios centros de salud y ya ven, el hambre de conocimiento nos hace que nos distraigamos y se nos va el tiempo volando. Y cuando me di cuenta, ya me había tomado más refrescos de cebada de los debidos y llegué tarde a casa. Y peor, no encontraba mis llaves. Entonces no me quedó más remedio que decirle a mi esposa que me hiciera favor de abrirme la puerta, ¿no? ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que desde el interior de su humilde casa escucho la voz de mi esposa preguntándome, ¿y tú quién eres? ¿Usted quién es? ¿O qué se le ofrece? ¿Qué se le perdió? Y a ver, ¿cómo que quién soy? Pues soy yo, tu esposo. No se dejen confundir por esa inocente mirada, porque siguió con el juego diciendo, no, si mi esposo está aquí conmigo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿De quién es ese caballo? Y ya para tratar de suavizar el asunto, ella me planteó la salida, la solución. Es, si usted me demuestra que usted es Juan Carlos Moreno, mi esposo, yo le abro con todo gusto y puede pasar que esta es su casa. Al principio la cuestión parecía fácil. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tú haces cuando alguien, por ejemplo, en la calle te pide que te identifiques? Pues yo pensé igual, ¿no? Lo más fácil es que saque mi cartera y que de la misma yo exhiba mi credencial de lector. Entonces saqué mi cartera, saqué mi credencial de lector y se la enseñé. Mira, aquí está. Puedes ver que el sujeto de la foto es el que te está hablando, tu seguro servidor. Y ahí claramente dice que yo soy Juan Carlos Moreno Rodríguez y en el cuadrito, que en este caso no se ve, ahí dice que esta es mi dirección, ¿no? Que donde estoy molestando es donde yo vivo. Entonces, ve, ya, aquí está, este soy yo, esta es mi identidad, déjame pasar. Y ella me contesta, momentito, ¿cómo sé que esta credencial que usted me está enseñando, que usted me está mostrando, no es falsa? Pues estas credenciales son fácilmente falsificables, por lo menos así, a nivel de pues, nada más mostrarla de lejitos. Es más, de hecho, yo tengo una credencial de mi esposo falsificada que les muestro a mis amigas cuando me preguntan quién es mi esposo. Mire, de hecho es esta la credencial falsa de mi esposo, ¿no? Dije, híjole, bueno, pues si no va por ahí, ¿de qué otra manera puedo comprobarle a mi esposa que soy yo? Pues ella bien sabe que soy yo, ¿no? Pero pues era un juego. Ah, pues mira, si yo no fuera tu esposo, ¿cómo podría yo saber que tu cumpleaños es el 11 de julio? Pues muy, muy fácil. Se entras a Facebook, hay muchísimas maneras en las que usted puede adivinar mi cumpleaños, ¿no? Usted pudo haber estado espiándome, interceptó mi correo y en un estado de cuenta aparece mi RFC y gracias al RFC usted sabe que mi cumpleaños es el 11 de julio. Pues sigo afuera, ¿no? Eh, y en ese momento, pues, ¿qué más nos queda? ¿Ustedes qué harían? O sea, ¿ustedes cómo resolverían este problema de, eh, de comprobar su identidad? Ya vimos que presentando la credencial se puede alegar que es una credencial falsa. Este método de identificación, el presentar una credencial, corresponde a un método de identificación de eh, pertenencia. Yo muestro o yo me identifico mediante un objeto que poseo, mediante lo que tengo. Y este objeto que utilizo para identificarme se conoce como token, ¿no? Los que sepan de redes, pues igual sabrán que hay una cosa que se llama token ring, token pass, etc. Bueno, el token es un amuleto o es un objeto que en este caso nosotros empleamos para identificarnos. En muchos sistemas se sigue empleando, es común y es válido. Por ejemplo, la credencial de lector, la licencia de conducir, no sé, una llave para abrir un casillero que me corresponda solamente a mí, solamente a mi identidad. El segundo método de identificación, del cual hicimos mención aquí abajo, corresponde a identificarme mediante lo que conozco, ¿no?
que en este caso fue una fecha de cumpleaños y que normalmente es o una contraseña o un conjunto de caracteres o una foto en particular, ¿no? Por ejemplo, los bancos, hay muchos bancos que cuando quieres acceder te dicen previamente que escojas una imagen y cuando quieres acceder a tu cuenta te presentan la imagen y tienes que decir si sí es o no es, ¿no? O escoger la imagen que sea. Entonces, estas dos maneras de identificarse mediante lo que tengo o mediante lo que conozco son muy utilizadas, pero son falibles. Como ya sabemos, como acabamos de mencionar, yo puedo presentar un documento falso, puedo robar o puedo obtener lo que tengo. A una persona le puedo quitar su credencial, le puedo quitar su tarjeta, lo que sea, ¿no? Y me puedo identificar como él. O puedo ejercer presión para que me den el conocimiento. También hay otro método que es una combinación de ambos, que yo me identifique mediante lo que tengo y lo que sé, y es lo que se emplea normalmente en los cajeros automáticos. En un cajero automático yo tengo que llegar con un token, que es mi tarjeta de débito, y con algo que conozco, que es el NIP de la tarjeta. Y entonces mediante la combinación de estas dos cosas, lo que tengo y lo que sé, tengo o no tengo acceso a un recurso, que en este caso es mi cuenta bancaria. Esto refuerza un poquito más, esto ya hace más difícil, porque por una parte tienes que tener la tarjeta, pero también tienes que saber el PIN. Pero esto, pues sabemos que sigue siendo todavía falible, ¿no? Todavía pues se puede violar la validación. ¿Qué hacemos entonces? Si no es mediante lo que tengo, si no es mediante lo que conozco y no es mediante la combinación de estas cosas, ¿cómo puedo comprobar mi identidad? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer para resolver este problema? Pues lo más fácil, ¿sí? En el siglo XXI es googlearlo. Entonces nos metemos a Google y le damos como criterio de búsqueda cómo comprobar mi identidad. A mí el primer resultado que me arrojó la búsqueda, si ustedes lo intentan, espero que les salga la misma para que vean que no está amañado el sistema para que salga a modo a mi presentación. Como resultado de la búsqueda de cómo comprobar mi identidad, sale identidad física y me sale un procedimiento de 3 pasos. Y el primero dice, reconocimiento facial por biometría con un selfie. Y ya no vamos a seguir leyendo, nos vamos a quedar hasta ahí. Porque ahí está el término que hace alusión a la plática de este día, que es biometría. ¿Sí? Una manera de identificarnos, la tercera vía de identificarnos, es a través de biometría. ¿Qué debemos entender por este término? A los que les gustan las etimologías, pues ya podrán ir disectando la palabra biometría en sus dos raíces. Bio, que tiene que ver con vida, y metría, o metros, de cuestión medible. Entonces, son parámetros medibles de un ser vivo. Esta es una definición, si quieren, muy pedestre, muy básica a partir de lo que conocemos de etimologías. Sería conveniente que acudiéramos a un par de definiciones de investigadores, de especialistas, sobre este término de biometría. Sobre todo, si vamos a tratar de abordar el problema de biometría como parte de un sistema automático, que es lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Pausa, antes de pasar a las siguientes definiciones. Si biometría es una vía de identificación, y si normalmente ya dijimos que lo vamos a tratar de enfocar a sistemas automatizados, normalmente la tendencia actual es tratar de hacer que los sistemas automáticos trabajen, emulen o funcionen lo más próximo a el funcionamiento de un ser humano. Y esto a lo mejor les suena un poquillo a inteligencia artificial, machine learning y demás, ¿no? Bueno, para ello entonces igual sería bueno que hicieran una pausa para pensar cómo es el proceso, en qué consiste el proceso de reconocer a una persona. ¿Por qué cuando alguien que ustedes conocen pasa frente a ustedes en la calle, ustedes dicen, mira, ahí va fulanito, le voy a cobrar los 300 pesos que me debe? ¿Cómo le hacen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué proceso está ocurriendo en su mente que hace
que de todas las personas que están en la calle, ustedes puedan detectar que esa en especial es una persona que ustedes conocen y que de hecho incluso ya la tienen asociada con una personalidad o con una identidad. Y dentro de los atributos de esa personalidad e identidad está su nombre. Esta, la biometría, corresponde a un método de identificación que no tiene que ver con lo que tengo ni con lo que sé, más bien tiene que ver con lo que poseo. Y posiblemente sea confuso la diferencia entre lo que tengo y lo que poseo. Para efectos de nuestro entendimiento, vamos a decir que lo que tengo es algo transferible, es un objeto que puede fácilmente cambiar de manos, y lo que poseo es lo que yo no, lo que forma parte de mí y que yo no puedo pasárselo a alguien más, ¿no? ¿Qué es lo que poseo? Pues yo poseo ciertos atributos como el tono de mi voz, bueno, el timbre, no sé, una cierta separación entre mis ojos, una oreja más arriba que la otra, la forma de la boca, un conjunto de lunares, a lo mejor un caminar encorvado, no sé, es cierto conjunto de atributos que mi persona posee. Vamos a las definiciones. ¿Qué vamos a entender por biometría? Tantawi nos da una primera definición de biometría como un enfoque científico que se va a utilizar, que se va a emplear para la verificación y o identificación de personas basado en características anatómicas o funcionales, ya sea motoras o cognitivas, que son propias de los individuos. Entonces, haciéndole la carnicería a esta definición, tratando de sacarles las partes, biometría es, en primer lugar, tiene que ser un enfoque científico y por lo tanto tiene que tener un conjunto de pasos, normas, etc. Es un enfoque científico que tiene como finalidad que nosotros podamos verificar, y aquí hay una distinción, noten que hay dos cosas, verificar o identificar personas. ¿Y qué vamos a emplear para verificarlas o identificarlas? Precisamente las características anatómicas o funcionales que son propias a estos individuos. Otra definición más orientada, un poquito más orientada ya a la cuestión de los sistemas automatizados para la detección de la personalidad, es la que dan Eng, y que nos dice que con respecto a la seguridad informática, el término de biometría se refiere a las técnicas de autenticación que se basan en características físicas medibles que se pueden verificar automáticamente. Básicamente es lo mismo. Lo que estamos agregando a la definición anterior es verificar automáticamente. De ahí en fuera es lo mismo. Yo tengo que verificar la autenticidad de la persona de acuerdo a las características físicas que yo puedo medir de esta persona. Lo relevante, lo que hay que subrayar en esta definición es medibles. Yo tengo que ser capaz de medir estas características anatómicas o funcionales o físicas. ¿Ok? Bueno, estas características, pueden ser físicas o fisiológicas, tienen muchas maneras en las que se pueden clasificar o catalogar, ¿no? Una de estas clasificaciones las divide en las que son rasgos y las que son señales. Los rasgos normalmente son características que son más estáticas, que no están cambiando. Ejemplo de algunos rasgos que se emplean actualmente en sistemas biométricos son, por ejemplo, el patrón de las venas de las manos. Si ustedes ven sus manos o las manos de la muchachona o muchachón que tengan juntos, y pues ahí les recomiendo, ¿no? Digo, si están buscando excusa para agarrarle la mano a esa persona, para tomarla románticamente de la mano, dígale, a ver, te voy a hacer biometría, déjame analizar el patrón de tus venas. Bueno, todo mundo tenemos un patrón de venas en las manos que son diferentes y que son identificados, o sea, son de estas características únicas y que pueden ser utilizadas para realizar identificación.
Uno de los rasgos más empleados o más socorridos para este asunto de la biometría es la huella digital o las huellas digitales, las huellas dactilares. Incluso aquí en el tecnológico, para los que llegábamos corriendo en las mañanas para identificarnos a dar clases, lo que teníamos que hacer era pasar al reloj checador y poner nuestra huella digital, o en mi caso mi garra digital, para ser identificado y poder acceder al instituto. Otro rasgo es el iris, y este es la imagen de la partecita de color que tiene el ojo, y este es uno de los rasgos que nos da una mayor exactitud para la identificación de las personas, pero como veremos más adelante, no siempre la exactitud es el único rasgo o la única característica que estamos buscando en un sistema biométrico. Otro rasgo es la identificación por rostro. De la foto de una cara, o sea, de su selfie, ustedes pueden extraer un montón de características que les van a servir para poder identificar. A esa foto van a poder medirle, recordemos que parte de la definición nos dice que los rasgos tienen que ser medibles. Entonces, ¿qué pueden medir en cada uno de estos rasgos? ¿Qué pueden medir en el rostro? Pues como les decía yo, ustedes fijan unos puntos de interés y pueden sacar mediciones, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre el centro de los ojos y la nariz, la separación entre los dos ojos, longitud de nariz, longitud de boca? Sacan unos vectores ahí en el rostro y con eso sacan un conjunto de características que los va a identificar y que se supone que tendrán que ser únicos para ustedes. Por otro lado, las señales son características que tienen una naturaleza más dinámica, que son más cambiantes en el tiempo. Estos, los que vimos, los rasgos, como las venas de las manos y demás, normalmente son por fotografía, ¿no? O por instantánea, o sea, es una captura y esa captura no se mueve. Aunque se pueden hacer de manera dinámica, y esa es la tendencia actual para tratar de evitar falsificaciones. Las señales normalmente se extraen de un proceso fisiológico del cuerpo, y ejemplos de este tipo de características son la voz. Yo puedo, mediante un micrófono, hacer una captura de la perturbación que estoy generando en el medio, que es hacer cambiar la presión del aire mediante la vibración de mis cuerdas vocales. Eso lo convierte en una señal eléctrica, y de esa señal eléctrica voy a poder sacar un conjunto de características que también me van a servir para identificarme. Esto lo emplean ya mucho los bancos. Si ustedes quieren hacer uso de la banca electrónica, pues ya desde hace muchos años ustedes tienen su frasecita esta, ¿no? De mi voz es mi pasaporte, lo que sea. Otra característica, bueno, otra señal que es empleada en biometría para identificarnos es el electrocardiograma. Ustedes pueden conectar unos electrodos, unos alambritos a ciertas partes del cuerpo, puede ser las dos derivaciones de la muñeca y unas cuantas en el pecho o una sola en el pecho. Ustedes conectan unos alambritos en su cuerpo y eso les va a dar una señal eléctrica que corresponde a los impulsos que están haciendo que su corazón trabaje. Es la señal esta que nosotros vemos en las películas cuando alguien está a punto de pelar porque le dieron un balazo, esta de tit, tit, tit. Bueno, pues cada quien, esta señal, tiene unas características distintas. Tiene lo que se conocen como los pulsos PQRST o el complejo PQRST, y tienen distinta amplitud, distinta frecuencia. Hay muchas cosas, ¿no? Muchos rasgos característicos que se le pueden extraer a una señal electrocardiográfica. Otro ejemplo es, y este es bien interesante, sobre todo en mi caso, que es lo que yo estoy trabajando en estos momentos, es la señal electroencefalográfica, que es como si los metieran ustedes a cerebro, a la cámara esta del profesor X, de los X-Men, y les ponen sus electrodos en la cabeza, unos alambritos que están pegados al cuero cabelludo, y con eso leen las señales de las ondas cerebrales. Es bien interesante, y estas señales también pueden ser empleadas para el reconocimiento de las personas. Otro ejemplo es la de electrooculograma. ¿Para qué era el electrooculograma? Ah, sí, pues sí, como su nombre lo dice, es la señal eléctrica de los ojos, ¿ok? Entonces igual, se supone que cada quien tiene
diferenciación en la señal eléctrica que producen a la hora de mover los ojos. Estos son algunos ejemplos de características físicas o fisiológicas, ya sean rasgos o señales, que pueden ser empleados por los sistemas para hacer reconocimiento. A estas señales o rasgos que se emplean se les conoce como modalidades. Entonces, un sistema biométrico va a tener una modalidad o un conjunto de modalidades asociadas. El reloj checador de la entrada del tecnológico está basado en la modalidad de huella digital y reconocimiento facial. ¿Okay? Bueno, ¿para qué vamos a emplear los sistemas biométricos? Bueno, básicamente van a ser capaces de hacer una de las dos de las siguientes tareas. La primera es, como ya habíamos visto en la definición inicial, es realizar una labor de identificación o una tarea de identificación. Y la otra es realizar una tarea o una labor de verificación. ¿Cuál es la diferencia entre identificar a una persona y verificar la identidad de una persona? Bueno, identificar a una persona podría ser, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí, ¿no? Cuando están tratando de checar de varios sospechosos que tienen formados ahí, quién fue el que se subió a la combi a robar los celulares. Entonces forman a varios fulanos ahí y ustedes tienen que identificar de entre muchos quién es el que corresponde. O decir, ese fue, ¿no? Y verificación es cuando tú dices ser alguien y tienes que comprobar que tú eres ese alguien. Para tratar de ahondar un poquito más en esta diferencia entre identificación y verificación, vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellos. Y esto es importante porque cuando uno está diseñando un sistema biométrico, de entrada, de partida, tiene uno que decidir si el problema que pretende uno resolver corresponde a un problema de identificación o a un problema de verificación. En un sistema de verificación, nuestro objetivo principal es determinar si el cliente, siendo el cliente la persona que está haciendo uso del sistema, es determinar si el cliente que se presenta ante el dispositivo o ante el sistema es quien dice ser. Esto se va a llevar a cabo mediante la comparación de su biométrico, del rasgo que está presentando o de la señal que está presentando, contra un rasgo que ya se encuentra almacenado y que se capturó en lo que se conoce como la etapa de enlistamiento. Esto lo vamos a platicar un poquito más al rato. Para que ustedes puedan verificar o identificar a alguien, no una máquina, ustedes en la calle. Si yo les digo, ¿quién es ese fulano que está ahí? Y ustedes nunca lo habían visto en la vida, pues van a decir, pues yo qué sé, ¿no? Yo ni lo conozco. Para que ustedes puedan establecer verificación o identificación, tienen que haber primero conocido a la persona. Esto es, tienen que haberlo enrolado, tienen que haberlo metido en su base de datos. Si en la fiesta yo llegué y les digo, miren, esta es Sofía, es mi prima, pues es bien buena onda y demás, en ese momento ya la metieron a su base de datos, registran cuál es su rostro y ya está, ¿no? Almacenada, para que cuando la vean en la calle, ven a una persona y hacen el match. La persona que estoy viendo contra el registro que tenía de Sofía, ¿empatan o no? ¿Sale? Entonces, obviamente primero tiene que haber un registro previo que se conoce como la etapa de enlistamiento o de enrolamiento. Entonces, en verificación, lo que vamos a hacer es comparar si la persona que llega diciendo ser X corresponde con el registro que yo tengo en mi base de datos de esa persona X. Si resulta que yo tengo un registro de X y no corresponde o no empata con el que llega que dice que ser X, entonces pues no es, ¿no? Por su parte, identificación lo que pretende hacer es determinar de todos los fulanos que yo tengo registrados en mi base de datos, a quién se parece más el que está presentándose. O, de plano, pues no se parece a nadie de los que yo tengo registrados, ¿no? Esto es lo que nos va a
representar es que un problema de verificación se resuelve mediante una comparación que se hace de uno a uno. Yo voy a comparar el que se está presentando en este momento contra uno de los que tengo en la base de datos. Comparo estos dos y si son relativamente parecidos, con un cierto nivel de parecido, se acepta, si no se rechaza. En cambio, en identificación, el problema se resuelve mediante una comparación de uno, el que está presentándose en este momento, contra muchos, todos los que yo tengo registrados. Entonces yo voy a comparar este contra todos, ¡zas! Es este, entonces, tú eres fulano. Aquí, en verificación, yo voy a decir, si eres quien dice ser o no eres quien dice ser. Y en identificación yo voy a decir, eres esta persona o te pareces más a esta persona de las que tengo registradas. El resultado para un sistema de verificación va a ser aceptar o rechazar la identidad de la persona que se está presentando, la identidad que postula la persona que se está presentando. Mientras que el resultado en identificación va a ser la asignación de una de las identidades que yo ya tengo registradas o de plano un fallo en el reconocimiento, diciendo, ¿sabes qué? No correspondes a nadie, a volar, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos claro cuál es la diferencia entre verificación e identificación, podemos pasar a lo siguiente. Las etapas que se requieren para la generación de un sistema biométrico. Como acabamos de mencionar, existe una primera fase, una primera etapa, que es la de enlistamiento o enrolamiento, en donde yo voy a tomar la modalidad, es decir, el rasgo o señal de las personas que conforman mi sistema, y las voy a meter a mi base de datos asociándolas con una cierta etiqueta o con una cierta identidad. Siendo más claros, cuando yo llego al tecnológico y me dan mi credencial de estudiante, me toman la foto y entonces ya se está asignando en esta etapa de enrolamiento la foto junto con los demás datos, ¿no? Pero mi foto con una identidad. Y ya está ahí adentro de la base de datos. Ustedes y el resto de los estudiantes. A todos estos estudiantes pasan por este proceso. La gráfica que se muestra en esta diapositiva no solamente nos está mostrando, más bien no nos está mostrando el enrolamiento para un sistema basado en reconocimiento de rostro, que sería la fotografía de una credencial de estudiante, sino más bien mediante la captura de una huella digital. Y entonces nos muestra las etapas que se tienen que seguir en la etapa de enrolamiento. El individuo se presenta ante el sensor biométrico. Este sensor biométrico toma la captura del rasgo o señal. A este rasgo o señal le va a extraer, va a analizarlo y le va a extraer las características que nos van a facilitar la identificación. Esas características son las que se van a almacenar en la base de datos. En la base de datos no vamos a guardar normalmente la foto como tal, sino las características de la foto que yo puedo emplear o que me van a servir para identificar a la persona. Como lo va a hacer una máquina, la máquina no se va a fijar en la foto como tal, sino en los rasgos propios de la foto, lo que les decía, por ejemplo, ¿no? La distancia entre ojos y demás. Para el ejemplo que tenemos aquí de huella digital, pues esta es la imagen capturada que tomaría el sensor biométrico y a esta imagen se le van a sacar algunas características como son los ángulos de las líneas de las huellas digitales y eso a fin de cuentas se traduce en ciertos numeritos que son los que se guardan en la base de datos. Esta es la etapa de enrolamiento. La siguiente etapa ya es en operación el sistema biométrico, tiene que ver ya con el reconocimiento de la persona. Y aquí la variante va a ser si se va a hacer un sistema de identificación o un sistema de verificación. Las primeras etapas son iguales para los dos tipos de sistemas. La diferencia viene en la última etapa. Entonces, una vez que ya tenemos en nuestra base de datos almacenados a los individuos que conforman
a nuestro conjunto universal, al universo de individuos, lo que vamos a hacer es cada vez que se presente alguien, vamos a igual, a través de un sensor biométrico, tomar el biométrico de la modalidad de nuestro sistema, vamos a extraer las características y vamos a comparar la característica que se está presentando en este momento contra las que tenemos almacenadas en nuestra base de datos. Si queremos hacer un sistema de verificación de identidad, al comparar la que se presenta en este momento contra con la que tenemos almacenada, yo voy a medir cuál es la diferencia en ciertos parámetros y voy a establecer un nivel de umbral o un nivel de error. Si el error o diferencia que existe entre la que tengo almacenada y la que se está presentando es suficientemente pequeño, acepto, y si no, rechazo. Les pongo un ejemplo rápido, así, bien sencillo, ¿no? Realmente no funciona así, pero para que más o menos se entienda. Reconocimiento facial. El único rasgo que yo voy a emplear va a ser la distancia entre los dos ojos. Si resulta que yo tengo en mi base de datos almacenado que fulanito Mendoza tiene una distancia entre ojos de 3 centímetros, espere, 3 centímetros, no, 10 centímetros, y resulta que cuando se presenta, porque está más lejos o más cerca de la cámara, en lugar de dar 3 centímetros dio 2.9, bueno, yo determino un cierto umbral, yo digo, no sé, tantos milímetros de diferencia, no hay problema, pásale. Si son más milímetros, entonces digo, sabes que ya no, tú no eres, y te vas. Muy, muy, muy simplificado, ¿no? Pero la idea es esa. Yo tengo rasgos registrados y los comparo. Cuando hacemos nuestro sistema, nuestra meta final es, el objetivo final es, yo tengo un montón de individuos y tengo que determinar si este que se encuentra entrando corresponde a uno de los que yo tengo registrado en mi base de datos. Para esto, pues yo tengo que primero tomar el biométrico, en este caso que estamos viendo en esta imagen sería voz. Esto va a pasar, la voz va a pasar a través del sensor por una etapa de adquisición de datos. Mediante el sensor biométrico yo voy a registrar el rasgo de la señal, en este caso de voz sería mediante un micrófono, registro la señal eléctrica de la voz. El siguiente paso sería, o la siguiente etapa, correspondería a una etapa de segmentación del dato. Normalmente el biométrico que yo capturo me presenta mucho más información de la que es necesaria para la identificación. Si estamos haciendo, por ejemplo, reconocimiento de voz, pues en lo que yo tomo la pronunciación de una contraseña o de un nombre, puede haber silencios. Entonces, a mí lo que me interesa no es lo que está al lado, sino simplemente voy a recortar la parte, voy a segmentar la parte donde se encuentra el biométrico. Si estoy haciendo captura de rostro, por ejemplo, reconocimiento por captura de rostro, yo tomo la foto y tengo que segmentar esta foto que tomé para que me quite todo lo que estorba, todo lo que no funciona. Si yo me quiero quedar solamente con la parte del rostro y lo que voy a quitar es todo lo que está alrededor. Entonces esta es una segunda etapa de segmentación en donde también se hace acondicionamiento de la señal. Si la voz es muy bajita, se le sube el volumen, si está muy alta se le baja, se puede eliminar ruido y así con el resto de las características, ¿no? La siguiente etapa, una que es bien, bien importante, todas son muy importantes, pero esta es clave, es la etapa de la extracción de las características. Y tiene que ver con el proceso que les decía yo hace rato. Mentalmente, ¿ustedes qué hacen para reconocer a una persona? ¿Qué características utilizan para distinguir a la gente que conocen del resto, ¿no? O para poder identificar dentro de la gente que conocen que una es fulana y la otra es mengana. Esto de manera automática lo hace el cerebro, pero tiene su chiste. Y finalmente, con estas características que extrajimos del biométrico que medimos, necesitamos un clasificador. Sale, ya tienes cuáles son las características que se pueden emplear fácilmente para identificar a una persona.
¿Qué les vas a hacer ahora? ¿Cómo las vas a procesar? Bueno, pues ahí tiene que entrar un clasificador y hay un montón de clasificadores y esta etapa también es súper importante. Elegir un clasificador adecuado y parametrizarlo correctamente. Otro ejemplo con el que yo trabajo con voz y trabajo, como les decía, con señales electroencefalográficas. Voy a tener que empezarle a meter un poquito de velocidad a esto porque ya me entretuve mucho, si no me va a dar tiempo. Bueno, les decía yo hace rato que el desempeño de un sistema biométrico es quizá uno de los atributos más importantes de esto. Por desempeño vamos a referirnos a qué tan bueno es para reconocer. Y este qué tan bueno es para reconocer tiene que ver con dejar pasar a los legítimos y rechazar a los impostores, ¿no? Hay varios tipos de errores, pero a fin de cuentas un sistema es bueno si cumple con esto, ¿no? Aceptar a los legítimos y rechazar a los impostores. O poder identificar correctamente a los que se están presentando. Ese es desempeño y se mide normalmente con un término inglés que se llama accuracy, ¿no? Qué tan preciso es mi sistema. Pero ese no es el único factor, la única característica que debe tener un sistema biométrico. Aparte del desempeño, tenemos otro conjunto de características deseables. Este autor, Meng, propone que un buen sistema biométrico debe contar con las siguientes 7 características. 1. El biométrico tiene que tener la característica de universalidad. Esto significa que todos los usuarios, todas las personas, tienen que contar con el biométrico, tienen que presentar el biométrico. Para aclarar este punto, podemos decir que no todos los humanos, por ejemplo, tienen huella digital o no todos tienen iris. Si alguien perdió el ojo o le cortaron la mano, pues, pues ya valió, ¿no? Por muy preciso que sea un sistema, pues ese fulano no va a poder presentar su huella digital o su iris y por lo tanto no va a poder hacer uso del biométrico. ¿Qué sistema, qué modalidad cumple perfectamente con universalidad? Electrocardiograma o electroencefalograma. Todo ser vivo que se quiere identificar o que se quiere reconocer tiene electrocardiograma o electroencefalograma. ¿Sale? Entonces, como pueden ver aquí, para empezar, ya hay sistemas que tienen mayor atributo que otros, ¿no? Hay ciertas modalidades que tienen mayor universalidad que otras. Habrá ciertas modalidades que tengan mayor unicidad o distintibilidad que otras. ¿Qué es la unicidad? Es que ningún par de personas tengan biométricos idénticos o que por lo menos sus biométricos sean fácilmente diferenciables. Si queremos hacer, por ejemplo, reconocimiento de rostro, ustedes tienen gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos son los que son igualitos, 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 porque proceden de un mismo cigoto que se separó en dos. Si ustedes les hacen reconocimiento facial, pues no tienen mucha distintibilidad. En cambio, por huella digital, sí son lo suficientemente diferenciables, sí son distinguibles, ¿no? Otra de las características deseables es la permanencia. El biométrico que se tome no debe variar en el tiempo. Y en este sentido, por ejemplo, la voz tiene menor permanencia que el iris. La imagen de su iris varía menos a lo largo de su vida que su voz. La voz del niño es distinta a la voz del adolescente, distinta a la voz del anciano. Entonces, la voz es un biométrico muy usado, pero a largo plazo tiene menor permanencia que el iris. Y ahí va a depender del sistema, de las características que necesitemos para el sistema. Si es un sistema a muy largo plazo, pues habría que escoger iris en lugar de voz, por ejemplo, ¿no? Otra característica, la colectabilidad. El biométrico tiene que ser fácilmente recolectable y medible. La marcha, que no es otra cosa que la manera en la que uno camina, es mucho más fácilmente colectable o recolectable que el electrocardiograma y el electroencefalograma. Porque ustedes pueden, bueno, y sí, o sea, hay biometría de un chorro de cosas que ni nos imaginamos y que no podríamos pensar que es fácil distinguir a las personas. Hay sistemas que reconocen a personas por su cadencia de marcha
O por ejemplo, hay sistemas que reconocen a las personas por su cadencia en el tecleo, o sea, en el uso del teclado, en cómo teclean. Esto se puede hacer sin mucho problema con una cámara, ¿no? O simplemente con el teclado. En cambio, para un electrocardiograma, un electroencefalograma, pues hay que preparar al sujeto, hay que poner los electrodos, etcétera, ¿no? El desempeño, ya hablamos del desempeño, y por ejemplo, voz tiene un mayor desempeño que electroencefalograma. Aceptabilidad, esto significa que el usuario debe aceptar la toma, eh, y para ello, pues igual detección de rostro tiene mayor aceptabilidad, y por ejemplo electroencefalograma o el reconocimiento de retina tiene menor aceptabilidad, ¿no? El usuario se pone más rejego para dejarse tomar el biométrico. Y la vulnerabilidad, otro que es muy importante, y es que el biométrico debe ser difícil de engañar o falsificar. Sí, dijimos que Iris tiene muy buen desempeño, pero lamentablemente es fácilmente vulnerable. Se puede tomar una imagen del iris y presentarla al detector de biométrico y pues se engaña al sistema fácilmente, ¿no? Hay maneras, ya saben, para cada llave hay una contrallave, hay maneras de hacer que este sistema sea más robusto, por ejemplo, presentar cambios o hacer que el sistema pueda detectar cambios, pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, ¿no? El electroencefalograma es difícilmente vulnerable. Eh, Hay sistemas que están basados, la mayoría de ellos, en una sola modalidad. Eh, yo puedo hacer un análisis, o podríamos hacer un análisis, me voy a ir rápido con esto. Yo puedo hacer un análisis de cada uno de los distintos rasgos, bueno, cada una de las distintas modalidades, hacer un análisis de qué tal andan en una escala de estos atributos que tiene que tener el sistema. Entonces yo podría tomar, por ejemplo, la forma como biométrico, la forma del pabellón auricular, que es este que dice IV. Y yo puedo empezar a calificarlos, no lo hago yo, ya lo hizo un autor. Yo puedo decir que en la forma del pabellón auricular tiene una calificación mediana en universalidad, en distintividad tiene mediano, en permanencia es muy alto, en colectividad es mediano, etc. Entonces yo puedo hacer este análisis para distintas modalidades y esto sí, por ejemplo, lo propuse yo, no sé si ya lo haya propuesto alguien antes, pero se puede hacer un diagrama multiaxial de polígono donde se grafique estos atributos para cada rasgo, para que yo pueda medir y evaluar y comparar qué tan bueno es un biométrico para determinado sistema. Entonces, yo en cada uno de estos ejes, bueno, yo defino ejes para cada uno de estas características y a fin de cuentas yo voy a dibujar un polígono, saco el área de polígono, entre mayor sea el área del polígono, yo voy a calificar a mi sistema biométrico como mejor o peor. ¿De acuerdo? También puedo, en el caso anterior, eh, teníamos que se veía claramente, ¿no? Cuál era mejor. En este caso, cuando estoy comparando mediante este proceso las modalidades de huella digital y de rostro, pues las áreas del polígono no se ven tan fácilmente diferenciables, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a elegir cuál es el sistema adecuado? Pues va a tener mucho que ver con la aplicación específica que yo estoy queriendo desarrollar. Y para ello, también puedo desarrollar un diagrama axial en donde yo esté buscando comparar o establecer cuál es el nivel que tiene que tener mi sistema para cada uno de cada una de las dimensiones estas, ¿no? Entonces, quizás si yo estoy haciendo una aplicación biométrica para permitir el acceso a una biblioteca, pues a lo mejor sí me interesa que sea universal, que sea alto en universal. No me interesa mucho que el desempeño sea altísimo, ¿no? No pasa demasiado si a mi biblioteca se mete alguien que no estaba permitido. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se pretende controlar el acceso a un reclusorio. Entonces,
yo también puedo sacar un diagrama axial de cuáles son los requerimientos de mi sistema. Y después voy a poder comparar estos dos polígonos. El polígono de los requerimientos de mi sistema, del sistema que quiero diseñar, contra el polígono de cada una de las modalidades, y entonces elegir así cuál es la modalidad que más le conviene al sistema que yo estoy queriendo desarrollar. Los sistemas unimodales, como acabamos de ver, unimodales quiere decir que se basan en solamente tomar una modalidad. Estos sistemas van a tener la debilidad de que normalmente cumplen solamente con algunos de los requisitos y no tienen todas las dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos reforzar la debilidad de una modalidad poniendo otra modalidad. Entonces podemos hacer sistemas que sean multimodales. Entonces, por ejemplo, ya vimos que electrocardiograma tiene universalidad, o sea, es alto en universalidad, y, por ejemplo, voz es alto en desempeño. Si yo junto ambos, entonces se van a reforzar. Esta fusión de tomar dos modalidades se puede realizar a distintos niveles. Se puede hacer antes de la clasificación o después de dar un score de clasificación. Bueno, más bien de clasificador. Y pues estas son las distintas combinaciones en las que yo puedo realizar esta fusión de modalidades. Un sistema multimodal tiene que presentar un mejor desempeño, cumplir con mayores características que un sistema unimodal. Ahora, en cuanto a la extracción de características, yo puedo sacar un montón de características distintas a cada modalidad diferente. Si estamos hablando, por ejemplo, de señales, de modalidades que consisten en señales, yo puedo extraer características que tienen que ver con cómo varía la señal en el tiempo, o me puedo ir, en lugar de ver las señales en el tiempo, hacer un análisis espectral, ver cómo varían las señales en la frecuencia. Si todavía no han entrado a este rollo de analizar las frecuencias, si todavía no saben, no se preocupen, en algún momento de sus vidas llegarán a ver esto. Si por ejemplo están estudiando sistemas computacionales y llegan a fundamentos de telecomunicaciones por ahí, pues van a aprender la transformada de Fourier, y ahí van a ver qué onda con esto del espectro, ¿no? Ustedes pueden hacer análisis espectral, bueno, extraer características espectrales, pueden hacer extracción de características que tengan una mezcla de ambos, de tiempos y de frecuencias. Hay un montón de cócteles, o sea, ustedes pueden sacar características de un montón de maneras, y para esto no hay mejor forma de hacerlo que aventarse un clavado a lo que ya está hecho, ¿no? A los trabajos que ya se han hecho. Se mete uno al Google Scholar, da la modalidad que uno está buscando, y para entretenerse un gran rato. Bueno, esta me la voy a brincar, es una presentación de algunos trabajos que se han hecho con algunas modalidades, y pues, para que no se me duerman, tenemos aquí a Scarlettita, a Scarlett Johansson. ¿Qué hace Scarlett Johansson en nuestra presentación de biometría? Pues siempre es agradable ver a Scarlett Johansson, ¿no? Pues a ver si así despiertan un ratito. Y la verdad lo estoy haciendo como un favor. Se enteró que iba yo a venir aquí al Congreso. Me dijo, oye, por favor, te pido que metas mi foto para que pues, levante un poquito el rating. Mi película que está por estrenarse de La Viuda Negra, bueno, ahí está. Y como el tecnológico siempre ha sido muy consciente de la equidad de género, y para que no vayan a tachar de que soy machista y demás, y en pos de la equidad, pues para contrapesar, pues ahí está este señor, ¿no? El fulano este. Les voy a dar 5 segundos más para que vean al individuo. Si quieren pueden concentrarse mejor en el que está en la esquinita de abajo. Bueno, gracias. Seguimos. ¿Cómo voy a generar una base de datos? Ya hablando específicamente del trabajo que yo estoy haciendo ahí en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Ahí en el instituto, dentro de las cosas que hemos hecho, una de ellas fue levantar una base de datos para biometría multimodal basada en voz, electroencefalograma y registro facial en video, ¿no? Entonces sacamos el video feed de las personas cuando le estamos tomando señales electroencefalográficas y haciendo registros de voz.
La base de datos que generamos consistió en 51 voluntarios, eran 25 mujeres y 26 hombres. Por ahí se coló una alumna mapacha de aquí del tecnológico y también un alumno, gracias Alberto, gracias Liz. También estaba Moisés del tecnológico. Bueno, las edades de los usuarios oscilaban entre los 16 y los 61 años, todos ellos hispanoparlantes. Había gente de Ecuador, de Venezuela, Argentina, la mayoría mexicanos y de Estados Unidos hispanoparlantes. El protocolo que seguimos en el experimento para tomar los biométricos era sentar a un individuo frente a un monitor después de haberle colocado la diadema de captura de señal encefalográfica y se le iban a presentar en pantalla una serie de dígitos para que los pronunciara en cuanto los viera. Hay paradigmas para la toma de señales electroencefalográficas, igual no voy a caer en muchos detalles de ello, pero normalmente también es valioso contar con las señales cerebrales cuando las personas están relajadas sin hacer nada con los ojos abiertos y relajadas sin hacer nada con los ojos cerrados. Entonces nuestro experimento era sentar al individuo frente al monitor, primero pedirle que permaneciera relajado con los ojos cerrados 10 segundos, se emitía una señal que le indicaba que tenía que abrir los ojos, permanecía con los ojos abiertos otros 10 segundos, se emitía otra señal y a partir de ahí se empezaban a presentar en pantalla por intervalo de 2 o 3 segundos dígitos, dígitos no secuenciales, en series ya fuera de 10 o de 4. Entonces iban apareciendo los dígitos en pantalla y el usuario tenía que decir 3, 4, 2, 8 y se capturaban las señales electroencefalográficas al pronunciar, la voz del dígito que estaban pronunciando y el video de cuando estaban haciendo. Una vez que se cumplían el número de series requeridas, que eran 10 series de 4 dígitos o 10 series de 10 dígitos, el experimento acababa, ¿no? Y ya pasaba el siguiente y registrábamos las señales. Esto es la generación de la base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, a una de las voluntarias. Encima del monitor podemos ver el montaje de la cámara. Enfrente del monitor está el micrófono. Esta es la diadema de toma de señal. Para esto se acondicionó una cámara anecoica para que no se metiera mucho ruido. Ahorita tenemos abierta la puerta para que se pudiera ver en el área de captura. Aquí está el apuesto individuo que estaba también tomando señales junto a mis dos compañeros. Y finalmente esta es una muestra de las señales que se capturaron, ¿no? Aquí en la parte superior podemos ver las señales electroencefalográficas de esta usuaria. Las rayitas rojas que se ven aquí son los marcadores que corresponden al momento de presentación de un dígito. Aquí está el numerito del dígito que se está presentando. Estos puntitos verdes representan los electrodos de la diadema. Son 14 electrodos. Cuando el puntito está verde quiere decir que el electrodo está haciendo bien contacto. Y bueno, esta que está en la esquina inferior derecha es una muestra de la señal de voz que se capturó. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos que componen la secuencia. El experimento previo a se realizó también una prueba con una base de datos ya existente de unos investigadores de Argentina. Se hizo una fusión de señales igual de eje y de audio, una fusión que se hizo a nivel de score. Esto para demostrar que, tal como esperábamos, cuando nosotros hacemos una fusión de un sistema biométrico, el desempeño del sistema en fusión es mejor que el desempeño de una modalidad única. Lo que estamos viendo en esta gráfica es cuando el sistema funciona solamente con señal cerebral, tiene una precisión del 38%. Cuando funciona solamente con voz, tiene una precisión del 76%. Cuando yo hago una mezcla entre voz y fusión, ponderando las muestras, las mezclas de manera distinta, yo puedo elevar
mi rendimiento. Y entonces puedo llegar, por ejemplo, a tener un máximo, en este caso, de un 98% de precisión para señal, para un 50% de voz, 50% de señal cerebral. Esto se hizo para distintas muestras. Aquí hay una grafiquita que igual nos muestra, ¿no? Cuando tengo solamente EG, el rendimiento pues, es bajo porque es una señal más compleja. Cuando tengo solamente voz es alto, pero cuando fusiono tengo un mejor desempeño. Igual es otra gráfica que representa los resultados de esta fusión de biométrico. Noten lo que yo estoy representando aquí. Yo estoy identificando correctamente a los individuos con una precisión del 95%. De cada 100 individuos que se presentan al sistema, yo soy capaz de identificar correctamente al 95%, que es mucho más de lo que yo llego a hacer incluso estando sobrio. Finalmente, para concluir, ya hasta me estoy pasando unos cuantos minutitos. La recta final de nuestra presentación, conocido también como el sermón, ¿no? Vivimos en un universo que es causal y como tal, en esta vida siempre vamos a ser víctimas o beneficiarios de las decisiones que tomamos. Cada acción que generemos, que emprendamos, va a tener un conjunto determinado de consecuencias. Y si esta acción es favorable o desfavorable, seremos víctimas en un caso o beneficiarios en otro de la acción que estamos generando. ¿Esto a dónde va? Voy a dar por hecho, voy a dar por sentado que un fulano cualquiera de los que está viendo esta plática cuenta en casa con una computadora y esa computadora tiene acceso a Internet. Cuando salen de sus clases del tecnológico y llegan a sus casas, ustedes pueden, después de que cumplieron con sus tareas, que no creo que les dejen tareas porque aquí los maestros del tecnológico nunca dejan tareas, ni siquiera y sobre todo el que menos deja tareas es el profe Marco. Saludos. Cuando llegan y ya cumplieron con sus tareas, pueden hacer una de las siguientes tres cosas con su computadora que tiene acceso a Internet. Una es, pueden aventarse una sesión de Netflix. Para esto van a gastar, ustedes tendrían que gastar 139 pesos al mes, que es lo que cuesta la suscripción de Netflix. O podrían comprar su Game Pass para PC, que tiene un costo de 149 pesos, y dedicarle la tarde a jugar un rato, ¿no? Con el catálogo de más de 100 juegos que les da la compra del Game Pass. O por otra parte, podrían decidir echarse un clavado a algo educativo, como por ejemplo TensorFlow. Para los que no sepan, TensorFlow es una iniciativa de aprendizaje, de enseñanza, más bien es una plataforma para inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, convolucionales, etc. O sea, ustedes pueden entrar a TensorFlow y pueden aprender, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, cómo hacer un reconocedor facial. Esto no les costaría un peso adicional, como en el caso de Netflix o de Game Pass. Bueno, en su tarde, ustedes, al cabo de en este mes, ustedes se pueden echar todo un maratón y se pueden aventar las 2 temporadas de Umbrella Academy, las 3 temporadas de Stranger Things, todos los episodios que haya de Rick y Morty o los programas que sean de su preferencia. Con el Game Pass, ustedes se podrían echar, pues, entre otras cosas, Gears of War, o podrían jugar varias de las modalidades de Halo que hay por ahí. Con TensorFlow, sky's the limit, baby. O sea, ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Al final del mes, cuando se les acabe su suscripción a Netflix o se venza su Game Pass, ¿qué es lo que van a obtener? Pues con Netflix van a tener un sentimiento de desánimo, desilusión, porque ya se acabó la serie. Entonces, ¿y ahora qué? Qué triste, ¿no? Ya se acabó la temporada y me quedé con ganas de más. Con Game Pass, si ustedes terminaron el Gears o terminaron Halo, se van a quedar
con la sensación de I am the boss, ¿no? Pero con TensorFlow, otro nivel. ¿Para qué les va a servir haber visto las temporadas de Netflix? Para hacer plática. ¿Qué beneficio le van a obtener a la práctica de los videojuegos? Si son 1 en 1.000.000, van a poder llegar a destacar como un gamer de los que hacen dinero jugando. Si ustedes le dedican el tiempo al aprendizaje, como por ejemplo, no es lo único que pueden hacer, pero como ejemplo les pongo TensorFlow, ustedes pueden estarle abonando a su carrera profesional y ustedes pueden estar empezando a producir. Y pueden convertirse de manera fácil en expertos. Y esto les va a abonar a dar a su carrera profesional, a su currículum, un extra. Ustedes pueden llegar a decir, yo ya sé manejar, yo ya tengo esta herramienta adicional. Entonces, la decisión es de cada quien, ¿no? A mí me gusta ver Netflix, a mí me gusta jugar Xbox, pero lo cierto es que como decisión, en una relación de beneficio-costo, yo creo que es mejor también dedicarle un buen tiempo al aprendizaje. Como tarea, sí, pues sí, fui profesor del tecnológico, tengo que dejar tarea. ¿Cuándo se las voy a revisar? Pues esperemos que me inviten para el próximo año y con todo gusto podríamos platicar de ello. A mí me encantaría que después de esta plática ustedes se aventaran a hacer su primer sistema biométrico, por ejemplo, utilizando TensorFlow. ¿Qué necesitan? Primero, van a tener que elegir si el sistema biométrico que quieren hacer trabajar lo van a emplear para identificar o verificar. Una vez que ya eligieron la aplicación, elijan la modalidad. Podrían ser, por ejemplo, un acceso a una puerta, ¿no? Que la puerta se abra o se cierre por la presentación de un biométrico. Van a seleccionar la modalidad, podría ser huella dactilar, podría ser reconocimiento facial, puede ser reconocimiento de voz, el que ustedes gusten. Tienen que hacer su enrollment, tienen que generar sus muestras, ¿no? Generar su base de datos. Como recomendación, sobre todo si van a trabajar en redes neuronales, pues mínimo unas 1000 instancias con por lo menos 5 usuarios. Tampoco les recomiendo que sean más de 50. Estas muestras que ustedes recopilen las van a tener que acondicionar. Este trabajo es bien chido, van a tener que seleccionar, porque tienen que hacer la investigación de cuáles son las mejores características que ustedes pueden seleccionar y extraer para la modalidad. Después viene el diseño de su red neuronal artificial. Si es que decidieron trabajar con redes neuronales, podrían trabajar también con modelos ocultos de Markov o con muchas otras cosas, ¿no? Ya no me dio tiempo de ahondar un poquito en los clasificadores. Y finalmente vendría la parte de entrenar y probar su sistema biométrico. Espero que por lo menos uno de ustedes diga, pues suena interesante, le voy a echar un ojo y se pongan a trabajar en esto. Si tienen dudas, o sea, si deciden hacerlo y tienen dudas, yo encantado, y esperemos, como les decía yo, que si me invitan otra vez, podamos verificar o checar qué es lo que pudieron trabajar en este aspecto. Como último punto de su sistema biométrico, pues presumir, ¿no? Que lograron hacer con su cabecita un sistema biométrico. No me queda más por el momento que agradecer la invitación del tecnológico, pero sobre todo su interés y su aguante por haber permanecido hasta el final de esta plática. Y con esto llegamos al fin. ¿O no? Si gustan y si tienen preguntas, podemos pasar a la etapa de preguntas donde ustedes exponen sus dudas y yo los confundo más. Gracias.